Buenas, en el vídeo de hoy vamos a sustituir correas, tensores y poleas en un motor M57 de BMW, en un 530D del 2002, carrocería de 39. Ahí, como veis, en primer lugar estamos desmontando las correas usadas, estamos comprobando las poleas. En este caso vemos que suenan a cascabel la mayoría, lo que significa que están en mal estado. Vemos que también tienen holgura. Y nada, comenzamos con las poleas inferiores. En este caso con una punta Allen de 6. Desmontamos. Ahí la tenemos, la primera. Vamos con la segunda. Ahí la tenemos también. Fabricada en Hungría. Ahora soltamos el tensor. En este caso la rosca es al contrario. Estamos aflojando hacia derechas, en el sentido de las agujas del reloj. Ahí la tenemos también, esa polea. Esa polea lleva asociada un tensor que va por detrás, está encima del alternador, y en este caso no lo hemos sustituido, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Vamos ahora con el tensor de la correa auxiliar del climatizador. Lleva dos tornillos frontales que salen con una punta Torx de 30. Vale, ya los tenemos fuera. Y ahora queda... Ahora aflojamos un tornillo que va por la parte posterior del tensor, en cabeza Allen. Y ya lo tenemos fuera también. Y ahora simplemente haciendo un poco de palanca con una llave fija, el tensor cae por su propio peso. Y ahora retiramos el vástago con la polea. Ahí tenemos el conjunto que hemos retirado. Ahora empezamos la instalación de los nuevos recambios. La primera polea, vamos con ella. El par de apriete para estas dos poleas, que son iguales, es de 22 Nm. Ahí tenemos la primera instalada. Vamos con la segunda, que es igual que la anterior. Ningún problema, la verdad, con estas dos poleas inferiores, porque no tiene ninguna complicación. Simplemente es un solo tornillo en cada una de ellas. Son las dos iguales, así que sin papeletas. Esta polea tensora que veis aquí, marca Stark, me la coló Autodoc en el pedido, o me hizo un cambiazo de última hora y me metió su marca, como suelen hacer ellos comúnmente. Así que bueno, sin comentarios. Como repito, este tensor, bueno, esto en realidad es una polea con un vástago que lleva el tensor detrás. En este caso no se cambió, no se sustituyó, pero la verdad que tenía que haberlo sustituido. Pero bueno, lo dicho, tenía prisa por otras historias y al final se quedó así. Pero bueno, veremos al final del vídeo el resultado. Y nada, ahí para apretarlo en este caso
Usamos una llave fija de 15 detrás y en la parte delantera la tuerca con un vaso hexagonal de 24 y apretamos hacia izquierdas, vuelvo a repetir, esta rosca va al contrario. Aquí apreté lo fuerte que pude con las manos. Vale, aquí tenemos marca SKF para el tensor de la correa auxiliar del climatizador. Aquí tuve un problema, me surgió el problema que veréis ahora. Y es que el vástago no entraba en el hueco que tiene el tensor, de ninguna manera humana posible. Fuera no entraba y en la localización en el motor mucho menos aún, porque no hay espacio para hacer fuerza ni para golpear, y mucho menos me interesaba golpear estas piezas porque podría ser contraproducente. Así que, como veis, el vástago antiguo, ¿vale?, el que llevaba original el coche, entra perfectamente, como veis, no hay ningún problema, no hay ni que hacer fuerza. Así que tuve que tomar la decisión de sustituir la polea que lleva asociada al vástago nuevo, cambiarla y ponerla en el vástago antiguo. Para aflojarlo tuve que usar una breaker bar, como veis aquí, ¿vale?, y el vaso de 24 haciendo fuerza. Esta rosca va normal y corriente. Aflojar a izquierdas, pero como vuelvo a repetir, está bastante duro. Una vez que ya está aflojada, pues le tiramos con la carraca y sale fácilmente. Hemos quitado la polea vieja y vamos ahora a quitar la que lleva el nuevo recambio, que como hemos dicho no nos servía. Probablemente a lo mejor limando o lijando hubiera entrado, pero bueno, en este caso no. Me decidí por la opción más simple en este caso, que era la sustitución de una por otra. Vale, ahí tenemos a punto ya de sacarla también, y vamos a hacer el cambiazo. Asestamos el tornillo hexagonal con cabeza hexagonal, número 15. Y ahora con las dos carracas, una de 24 a un lado y otra de 15 al otro, vamos apretando. Y el toque final lo damos con el breaker bar. Y ya lo tenemos. Aquí no ha pasado nada. Y vamos a instalarla en el motor. Introducimos el vástago con la polea en su sitio. Y ahora el tensor, que tiene posición, aparte que es completamente circular, va hacia arriba y lleva como, en la parte de abajo lleva como una zona plana. Así que no lo instaléis al revés. Bueno, no podríais, pero bueno, os lo digo para que no tengáis ningún problema. Ahí instalamos los dos tornillos con cabeza TORX de 30. Estos van a 15 Nm de par de apriete. Vale, luego el tornillo pequeño posterior que va a 10 Nm. Instalamos las correas, la Poli V en primer lugar. Comprobamos que está bien antes de soltar el tensor y ahí lo tenemos. Y ahora vamos con la correa más pequeña, que es la de accesorios, la del aire acondicionado. Aflojamos el tensor y ya la tenemos montada.
Arrancamos el motor y comprobamos. Vemos cómo hay una oscilación en el tensor de la derecha, que está encima de las dos poleas que son iguales. Y yo creo que es por el tensor que no hemos sustituido. Así que probablemente en un vídeo posterior lo sustituyamos y veamos la diferencia. Gracias, un saludo, nos vemos en el próximo.